Pues muchas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, vamos iniciando con este tema. Entonces, bueno, con el gusto de saber de nuestro patrimonio, pero para poder entender el patrimonio hay que entender el contexto, si no nos queda el tema corto. Entonces, en este caso voy a empezar un poquito a platicar cómo es que surge un nuevo estilo arquitectónico en Guadalajara, ¿verdad? Y entonces vamos a iniciar con Carlos III de Borbón, el político. Este fue un gran emperador español. Primero fue emperador de las Sicilias, después ya se va a España y con él inician las reformas borbónicas. Él dice, hay que sacar la iglesia de lo que es el arte. Veníamos del barroco, donde el barroco, toda la iglesia era la que maneja todas las condiciones, las políticas de arquitectónicas, y él dice no, había que empezar con el pensamiento del hombre moderno, la escolástica, quitarnos la escolástica tradicional y empezar con la racionalidad, la proporción, la austeridad en las formas, y entonces sí se privilegia la obra civil sobre de la religiosa. Entonces, él empieza con las Reales Academias, funda las academias todas estas las funda en España, ¿verdad? La de San Fernando, la de Valencia, la de San Luis, la de Inmaculada, donde las academias son las que van a normar cómo se tiene que manejar las artes, cuáles son los criterios constructivos o en todas las artes son las academias. Y obviamente este conocimiento pues llega a la Nueva España. Y entonces tenemos que el academicismo llegó con nosotros precisamente con la Academia de San Carlos, que a la fecha todavía se encuentra atrás más o menos de catedral, que fue fundada en 1781 por Jerónimo Antonio Gil para ser una casa de moneda. Pero después cambió, se modificó a ser la Real Academia de San Carlos de la Nueva España. Y entonces aquí tenemos este grabado, ¿verdad? Esta academia estaba, la mantenían, digamos que los ayuntamientos, ¿verdad? Y el Tribunal de Minería. Este es un dibujo, un grabado de aquella época. Y entonces aquí sí tenemos a Tolsá, el gran arquitecto Manuel Tolsá, ¿verdad? Él llega a la academia, llega como maestro de escultura y posteriormente se le da el título de maestro de arquitectura. Este grabado lo encontré en el archivo de Rice. Es como estaba la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a la llegada de Tolsá. Si se fijan, todavía él termina las torres, levanta la linternilla, ¿verdad? Entonces, y tenía esta barda perimetral hermosa, que bueno, todo esto ya se perdió con el zócalo que tenemos, pero este dibujo se me hace muy interesante. Es un dibujo el de 1794. Y entonces sí, vamos a ver cómo llega el neoclásico a Guadalajara. Este estilo cambió totalmente la imagen urbana que teníamos a la Nueva Galicia, y gracias a este señor, José Gutiérrez. Algunos de ustedes a lo mejor ya me ha oído platicar de José Gutiérrez, a lo mejor otros no lo conocen, es poco conocido, y ese ha sido uno de mis objetivos, estar trabajando muchísimo en difundir la obra de este señor, porque se dice que él era el pensionado el pensionado José Gutiérrez. Este fue mi tesis de doctorado, entonces trabajé muchísimo para entender quién era este señor. Y entonces me decían, pues era un arquitecto que vino de España. Bueno, pues resulta que no, que sí vino de España, pero llegó siendo un niño de 12 años. Entonces, porque resulta que encuentro yo en el archivo de San Carlos el nombre de él que decía José Gutiérrez Macharabiallo. Entonces yo dije, Macharabiallo es apellido, y resulta que no, que es un pueblito chiquitito en lo que es Málaga, aquí en esta zona de Málaga, de los pueblos históricos de España. Y entonces obviamente ahí voy a Málaga a buscarlo, a ver qué había en torno a él. Y entonces no conocían quién era José Gutiérrez. Sin embargo, encontré la pieza que embonó en el rompecabezas que estaba yo haciendo. Y entonces resulta que el virrey de la Nueva España en aquella época era Matías de Gálvez. Matías de Gálvez era de Macharabiella. Entonces ahí supuse que los padres de Matías de Gálvez o la familia de Matías de Gálvez conocían a la familia de José Gutiérrez y mandan a 2 niños
uno es José Gutiérrez y el otro es Juan Lindo, a estudiar, pensionados de la Corona de España, a estudiar a la Academia de San Carlos en la Nueva España. Seguramente pensaron que el virrey los iba a estar protegiendo. Desafortunadamente el virrey muere a los 6 meses después de que llegaron estos niños, y así aquí se quedaron solos, como quien dice, bajo el amparo de la academia, y por eso se les llamaba los pensionados. Encontré un documento maravilloso donde José Gutiérrez está quejando de que le aumenten la pensión porque no tiene para cubrir sus vergüenzas, así dice el documento. Entonces, bueno, se la vio muy difícil José Gutiérrez, empezó estudiando en 1784, termina en el 94, y aquí hay algo bien interesante. En aquella época, acuérdense que estamos en la época del academicismo, entonces surgen las expediciones científicas, y la más famosa fue la de Malaspina. Malaspina empieza esta expedición en España, y entonces recorre todo hasta Alaska, regresa y se va a las Filipinas y regresa a España. Y entonces estas expediciones iban dibujando lo que iban viendo, desde las plantas, los animales, los rasgos fisonómicos de las personas, y mandaban toda esa información a España. Pero desafortunadamente a Malaspina, cuando está aquí en el Callao, en Perú, se le enferma su pintor, y entonces le pide al virrey de la Nueva España que le mande un pintor para que siga haciendo este análisis. Y entonces, pero yo no sabía todo eso. La investigación es maravillosa. Siempre encuentra uno cruces. Y yo cuando empiezo a encontrar esos cruces, digo, voy por buen camino, porque cuando estaba en España, cuando fui precisamente a Macharabiaya, en el hotel donde estaba yo hospedada, enfrente decía Archivo Histórico Naval. Entonces, obviamente, ahí voy al Archivo Histórico Naval, y entonces voy encontrando a mi hombre, que así le llamo, José Gutiérrez, donde él fue el pintor que fue a hacer todos estos dibujos, estas perspectivas, ¿verdad?, en el viaje de Malaspina. Aquí siempre les voy a poner en un círculo a José Gutiérrez. Bien, entonces él después, posteriormente, se cambia de pintura y se titula de arquitecto en el 7 de julio del 94, a los 22 años de edad. Aquí tenemos otra coincidencia, 7 de julio. Yo nací un 7 de julio, obviamente no de esa fecha, ¿verdad? Entonces yo dije, voy por un buen camino. Los investigadores nos hacemos muy idiáticos, ¿verdad? Entonces diario andamos buscando, o al menos es mi caso. Entonces yo dije, voy bien. Él se titula con este proyecto maravilloso de un palacio real, ¿verdad? Aquí tenemos la firma de José Gutiérrez, perdón. Y entonces es la planta, que después lo retomaré rápidamente, esta planta arquitectónica de su Palacio Real. Él lo nombran, era el que hacía la fábrica de tabaco en la Ciudad de México, le apoyaba a sus maestros Antonio González y Miguel Constanzó. Todavía encontré otro proyecto de un colegio de misioneros en Veracruz. Pero estamos en 1805, ya nos estamos acercando a nuestro objeto de estudio. Guadalajara, pues era un puntito en el plano de México, ¿verdad? Entonces era una ciudad muy provincial, muy cerrada, y entonces estaba gobernada religiosamente por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabaña y Crespo. Entonces el obispo, a la hora que llega aquí a Guadalajara, se da cuenta que hay muchas gentes, muchas señoras abandonadas, muchos niños huérfanos, mucha pobreza, y entonces decide hacer una Casa de la Misericordia. Entonces, que va a ser nuestro maravilloso Hospicio Cabañas. Entonces, manda a pedir a la Academia de San Carlos que le hagan un proyecto y que le manden al mejor arquitecto. En aquella época, obviamente, el más importante era Tolsá, ¿verdad? Era el gran arquitecto, pero a Tolsá no le iba a interesar venirse a Guadalajara, que era un puntito, cuando él tenía toda esa obra, desde el colegio, el Palacio de Minería, la Casa del Marqués del Apartado, estaba haciendo el altar de la Profesa, toda esa obra maravillosa. Entonces designan a José Gutiérrez que venga aquí a Guadalajara. Hay un contrato entre Michelena, que era el representante de Cabañas, y entonces llega aquí a Guadalajara. Este plano es muy famoso,
¿verdad? Y esta es toda la obra que hace José Gutiérrez. Ahí voy llegando, ya merito, ya llego a mi objeto de estudio que va a ser este. Entonces, él llega y lo primero que hace es este puente verde, ¿verdad? Esta es la calzada de Independencia, aquí es donde estaría después, posteriormente, la Casa de la Misericordia, ¿verdad? Y bueno, él también construye el Sagrario y el templo, en la Casa Cañedo. El primer puente, el 1805, encontré este maravilloso plano, ¿verdad?, de cómo era el puente. Aquí tenemos el nombre de José Gutiérrez, este lo encontré en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, ¿verdad? Y así es como quedó. Un puente más pequeño del diseño, pero es un puente totalmente neoclásico, donde encontramos las balaustradas, el arco escarzano, ¿verdad?, todos estos elementos que nos hablan del neoclásico. Él traía esa información, él traía los estudios académicos de la arquitectura, precisamente de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, y él iba a instalar un nuevo estilo y traer toda esa información. En este archivo maravilloso encontré precisamente cuándo se casó él, ¿verdad? Él se casa a los 21 años de edad, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Se casó con esta doña María Antonia Chávez, oriunda de Valladolid. Ahí tengo un poquito de duda porque Morelia se llamaba también Valladolid en aquella época. Entonces, y no sé si es Valladolid, España. Entonces ando todavía checando a esta señora, a María Antonia Chávez. Entonces, bueno, aquí ya sé que aquí anda José Gutiérrez, se casa a los 21 años, ¿verdad? Y entonces ya se vienen a Guadalajara. Y entonces en el Sagrario tenemos todos estos archivos hermosísimos, ¿verdad? Son unos cuadernos preciosos. Y aquí encuentro que desafortunadamente María Antonia Chávez se muere de diarrea en 1808, cuando él tenía 36 años de edad. Pero entonces él empieza a construir esta Casa de la Misericordia, 1805. Otro día les platico con calma todo este tema porque quiero aterrizar, pero si ustedes fijan, nomás quiero que piensen una sola cosa. Esta es la calle de Morelos. Siempre se ha dicho que Tolsá lo construyó. Sin embargo, únicamente alguien que estuvo aquí parado pudo saber que al fondo se tenía que ver la Casa de la Misericordia. José Gutiérrez construyó todo el edificio. Sin embargo, nunca se le ha dado el mérito que se merece. Entonces, bueno, aquí quise tomarlo otra vez, nomás que me estorbó todo el tráfico, para que ustedes vean cómo él fue el que construye este edificio maravilloso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les platicaba del plano del Palacio Real? Pues se repite el mismo estilo en lo que es el plano del Cabañas, de sus 23 patios, que son como si fuera una casa, rodeado de las habitaciones y el patio de una casa, pues igualmente lo repite acá. Bien. Y bueno, pues hago todo un análisis y me doy cuenta pues de este academicismo de este hombre. Y esa es una tarea que tienen ustedes que hacer. La próxima vez que vayan al Hospicio Cabañas, se van a meter en el patio de los Naranjos, a mano izquierda al fondo está el Museo de Sitio. Ahí hay un cuadro de Cabañas, donde efectivamente aquí en el cuadro, dice proyecto de Joseph Gutiérrez. Hemos tenido la evidencia toda la vida y no la habíamos querido ver, ¿verdad? Entonces, bueno, y está el plano. Entonces, sabemos que el proyecto es de José Gutiérrez. Bien, todavía el obispo lo nombra el arquitecto de la diócesis y él hace el convento de Santa Teresa en las Carmelitas. Y obviamente estaba solo, se volvió a casar. Padre, bienvenido, pásele, por favor. Entonces se vuelve a casar en 1809 con Juana Froyol, aquí en Guadalajara. Empieza la construcción del Sagrario en 1808, templo pequeño que está al lado de Catedral, ¿verdad?, donde el obispo Fray Antonio Alcalde había dejado 80,000 pesos para su construcción. Hay una gran discusión entre Roque Abarca y José Gutiérrez de dónde se tiene que ubicar este espacio, ¿verdad? Entonces encontré un documento hermoso donde José Gutiérrez está diciendo por qué tiene que estar al lado de Catedral. Es la primera vez que lo escucho él hablar. Maravilloso, es un documento hermosísimo que está precisamente en el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y bueno, este es donde lo emplaza. Entonces tenemos que viene la Guerra de la Independencia. Este es nuestro templo del Sagrario. Esta es la primera cúpula, esta es la segunda. Esta se cuarteó y esta es la que hace Antonio Arronis. Esta la hace precisamente Gómez Ibarra. Entonces, bueno,
Seguimos caminando, hago todo el análisis, el academicismo. Viene la guerra de independencia y entonces él se alista como artillero y en las tropas de Calleja. Él era español, ¿verdad? Entonces, bueno, y posteriormente lo nombran director de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Entonces, él está allá hasta 1827. Entonces, en aquella época, Prisciliano Sánchez va a ser el primer gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco y entonces se cierra la universidad y se abre el Liceo del Estado. Entonces, mandan llamar al mejor arquitecto de la academia y se viene José Gutiérrez otra vez en 1825 como el primer profesor de arquitectura del Estado de Jalisco. Entonces, vamos a ver, ahora sí ya vamos a llegar a nuestra biblioteca iberoamericana. Pero no quiero que se olviden de Gutiérrez porque voy a seguir con la historia. Resulta que los jesuitas llegaron aquí a Guadalajara en 1586 y en 1591 fundaron el Colegio de Santo Tomás de Aquino. En el 1659, Juan Cao de Saavedra legó 12,000 pesos para la fábrica de la iglesia y posteriormente se termina con los 14,000 pesos que dona Bartolomé Rodríguez de la Palma en 1670. Y sabemos que en 1767 fueron expulsados los jesuitas de los reinos de España. Entonces, el sábado vamos a ir a buscar ahí en la Capilla de Loreto precisamente la tumba de Salvatierra, que ayer platicábamos el padre y yo de ese tema, bueno, chateábamos el padre y yo del tema de Salvatierra, de este señor, de este jesuita, que fue director precisamente del Colegio de Santo Tomás, donde estuvo originalmente ahí en lo que sería la biblioteca. Y entonces, al ser expulsados los jesuitas del territorio novohispano, entonces se establece aquí, ay Dios mío, ando medio atarantada hoy, perdón, aquí se ofrece, en este espacio, en lo que era el claustro de los jesuitas, entonces ahí se instala la Real Universidad de Guadalajara. La universidad siempre se fundó así, no real y literaria, es Real Universidad de Guadalajara, porque fue una cédula real. Cuando 9 años después llegan las constituciones, que eran los artículos con los que se iba a manejar, que los manejaba Salamanca, entonces los artículos sí decía real y literaria. Y de ahí se nos quedó siempre la idea o el error de llamarla así, pero se fundó como Real Universidad de Guadalajara y se funda precisamente en este espacio. Entonces, y cuando ellos lo abandonan, Narciso Godina fue el responsable de restaurar el inmueble, ¿verdad?, con un presupuesto de 3,500 pesos para instalar precisamente la universidad en 1792. ¿Se acuerdan aquel plano que les decía de Cabañas? Pues este es como hubiera estado la iglesia en aquella época. Y entonces resulta que el 14 de septiembre de 1823 se elige el Congreso Provincial Constituyente del Estado Libre de Jalisco. Jalisco se escribía con X en aquella época. Y entonces empezaron a sesionar primero en lo que eran las casas consistoriales y después en un salón del Templo de San Francisco. Pero como las condiciones físicas de los espacios estaban terribles, entonces decidieron buscar un lugar donde pudiera sesionar el Congreso. Y entonces precisamente decidieron hacer esa modificación en lo que era el Templo de Santo Tomás. Y entonces ahí volvemos a encontrar a José Gutiérrez. Le piden a José Gutiérrez que él haga esa modificación. Entonces él lo que hace es una adecuación, ¿verdad?, le tumba la torre que tenía y obviamente pone un edificio neoclásico. Neoclásico, cuando nosotros lo vemos, pues tenemos el frontis, las columnas, el entablamento, todos los elementos formales que nos hablan del neoclásico. ¿Se acuerdan que veíamos el Cabañas, que son ese mismo estilo arquitectónico? Lo vimos también en el santuario en el sagrario que está al lado de Catedral, y lo vemos también aquí. Entonces es el neoclásico, él cambia y modifica la imagen urbana de la ciudad con estos edificios. Todavía él modifica algunos altares, quita el coro bajo de Catedral, hace mucha obra arquitectónica
Académica en Guadalajara. Entonces, él inicia haciendo esta modificación de este templo. Este es de las fotografías ya que tenemos más antiguas, ¿verdad? Aquí todavía se nota cómo estaba el claustro de los jesuitas. Vean ustedes aquí y chequen este dato. Aquí tenemos el entablamento, estas columnas dóricas. Aquí estaba el Hotel Independencia. Bueno, pues aquí son las fotos más antiguas que tenemos de este maravilloso espacio. Entonces, él lo que hizo, le tumba todo esto, lo adelanta el pronaos 4 metros y hace este maravilloso ingreso. Esto fue en 1835. Entonces, bueno, hago el mismo análisis, sé que el academicismo, y entonces en el 35, desafortunadamente, José Gutiérrez muere de irritación. Irritación era como una infección en todo el cuerpo, no había antibióticos, y bueno, encuentro su acta de defunción. Bien, entonces, pero vamos regresando a nuestro edificio. Entonces, resulta que había mucha inestabilidad, a veces ganaban los conservadores, a veces los liberales. Entonces, cuando ganaban los conservadores, el edificio regresaba al culto y volvía a ser iglesia. Y cuando no, entonces pusieron ahí el Colegio de Jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos el claustro modificado, chequenlo ustedes aquí, ¿verdad? Y aquí ya tenemos unos arcos de medio punto, se fijan que están sosteniendo el entablamento, porque después de un temblor, entonces precisamente se cuartea el entablamento, y su alumno precisamente su alumno del Liceo del Estado, entonces, ¿quién era su alumno? Manuel Gómez Ibarra. ¿De quién aprendió arquitectura Manuel Gómez Ibarra? De José Gutiérrez. Vea, entonces, le hace estos soportes precisamente para sostener la estructura. Entonces, perdón, aquí todavía les puse una serie de datos interesantes. Entonces, todavía en 1853 era como iglesia. Después, cuando tuvimos al gobernador Ignacio Luis Barriata, manda a construir una sede definitiva. O sea, con ese vaivén dice, no es posible que estemos así. Entonces, deciden hacer una sede definitiva del Congreso en lo que es Palacio, en Palacio de Gobierno, en la parte de atrás, donde tenemos la Sala de los Diputados, y se inaugura el 16 de septiembre de 1873 con el proyecto de David Bravo. Entonces, posteriormente, ya en el 1914 y 15, el gobernador Manuel M. Diegues ordenó la alineación de las calles y la apertura de la calle Galeana. Este maravilloso espacio, pues así lo tumbamos. Como siempre, Guadalajara es algo que nos encanta, tumbar nuestro patrimonio. Esta era la parte de lo que sería el presbiterio, el altar. Vea, lo tumban, pues a mi modo de ver, para hacer un remedio de fachada espantoso que está por la de Galeana, ¿verdad? Pero este espacio, véanlo cómo estaba, hermosísimo, y bueno, pues lo tumbamos. En fin. Posteriormente, ya en el 25, por disposición del gobernador José Guadalupe I, se le asigna a la Universidad de Guadalajara el antiguo Colegio de Santo Tomás. Y en el 37, todavía teníamos en el 25 este espacio de aquí. En 1937, el gobernador Everardo Topete lo vende a la firma Javelin y Richaud por 500,000 pesos, y bueno, pues aquí estuvo mucho tiempo el Nuevo París, en esta parte de aquí. Entonces, pues también el claustro no lo echamos. En el 48, el gobierno federal acondiciona el espacio para que sea telégrafos. A lo mejor muchos de ustedes me contaba mamá que ella de chica llevaba mucho a su papá ahí a los telégrafos, vea, como que era muy, yo la verdad no me acuerdo mucho de eso, pero bueno. Y en el 85, el gobernador Enrique Álvarez del Castillo ya se lo devuelve a la universidad y fue restaurado como biblioteca. Y en el 91, este inmueble fue inaugurado durante la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Precisamente se inauguró la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Esta cuenta con un acervo de 76,000 títulos, ¿verdad? Tiene mucha información de España, Portugal, Brasil, Hispanoamérica y el Caribe, y actualmente tiene 12,000 usuarios. Yo voy seguido, cuando doy clases en el centro, voy ahí muy seguido, y hay mucha gente mayor que vaya a leer los periódicos, entonces siempre hay mucha gente, muchos usuarios, ¿verdad? Ahorita recibe más o menos unos 220,000 usuarios al año.
Entonces, cuando Zuno se abre esta biblioteca, manda pintar unos murales a Siqueiros, a Jesús Guerrero Galmán, a Juan Hernández, el que hace la puerta, que es un diseño de Siqueiros, ¿verdad? Y entonces, adivinen qué, ayer estuve platicando con este maestro, es el maestro Enrique Javier Servín Velázquez. Él es el que hace la primera restauración de estos murales, precisamente él la hizo en el 68. Y él me decía que estos murales se hicieron antes de lo que es el muralismo en México. O sea, son el antecedente del muralismo que se da con Siqueiros y con Diego Rivera y con Clemente Orozco. Entonces, ese se me hizo un dato bien interesante que no sabía yo. Dije, mira, pero resulta que cuando él hace esa restauración en el 68, porque él me dice que originalmente estaban pintados con la técnica a la caseína, que se utilizaba el suero de la leche, era con el que diluían los pigmentos y pintaban, y se pegaba mucho a los muros. Entonces, pero que ya le habían hecho una restauración y lo habían pintado con vinílica. O sea, ¿qué les pasa, Dios mío? Pero bueno, entonces tuvo que quitar toda la vinílica para que saliera otra vez la pintura original, y esto lo hizo en el 68, y él hizo la primera restauración también de los murales de Orozco en el Cabañas, en el Palacio de Gobierno y en el Paraninfo. Él me platicó una historia maravillosa de la Virgen de Guadalupe, pero ya le toca tiempo a usted, padre. Ah, no, todavía tengo 5 minutos, padre. Una historia que me platicó ayer, resulta que él restauró el lienzo de la Virgen de Guadalupe en el santuario. Bueno, se estaba diluyendo ya la pintura, y entonces el padre decide que había que restaurarla, pero ¿qué iban a hacer si se iban a quedar sin Virgen? Entonces pusieron un grabado de la Virgen en un papel, ¿verdad? La pusieron ahí y la gente no lo notó, pero había unas viejitas que sí lo notaron. Y entonces de ahí surge la leyenda de la Virgen que se despinta y pinta al mismo tiempo, ¿verdad? Porque era el grabado ese. Entonces, cuando ya terminó él de hacer la restauración, que la restauración, me dice él, es que esto no lo pueden creer. Era el original y la restauraron, ya la habían restaurado con pinturas Vinci. ¿Se acuerdan de esas Vinci chiquitas? Ah, bueno, con esa la habían restaurado. ¿Pueden ustedes creer eso? Porque abajo decía pinturas Vinci. Entonces, bueno, él le tuvo que quitar toda la pintura Vinci y volverla a restaurar, y ya la pusieron. Y entonces las señoras le dijeron, no, ya no queremos la restaurada porque esta nos está dando más milagros. Entonces, bueno, fue toda una discusión ahí que tuvo el padre. Precisamente todas esas historias me las contó este señor, que me pareció maravilloso, maestro de artes plásticas ya mayor, pero bueno, por eso le quise sacar su foto para que lo conozcamos. Bien, entonces, pero adivinen qué pasó en diciembre pasado. Se incendió porque la robaron, porque se subieron por arriba para robar las computadoras, y entonces le incendiaron. Es una pena, es una vergüenza que suceda esto en nuestro patrimonio. Entonces, afortunadamente, ahorita se está restaurando estos murales, está ahorita en construcción. Todo esto se contrató, la Universidad de Guadalajara contrató a personal del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿verdad?, que están actualmente restaurando precisamente todos estos murales maravillosos que tenemos. Entonces, bueno, es un espacio que vamos a ir a conocer el sábado, que voy a platicarles ahí. No vamos a poder entrar a esta sección porque está prohibido por todos los andamios que tienen y bueno, pues que puede ser peligroso. Vamos a entrar nada más a la capilla de Loreto a buscar la tumba de Salvatierra, vea que hizo tanta obra este jesuita, vea, vamos a ver el pórtico y después iremos con nuestro admiradísimo padre, que le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias a todos. Pues agradezco mucho la cordial invitación que me extendió la doctora Adriana Ruiz Rasura para estar con ustedes esta noche y poderles presentar pues un tema que no solo conozco muy bien, sino que en este momento está bajo mi custodia. El Templo Conventual de Santa Teresa de Guadalajara. Más quiero aprovechar la luz para saber... Ah, sí está aquí mi querido amigo don Pedro Rubalcaba Núñez.
geógrafo que es el autor del PowerPoint que vamos a ver y también del proyecto de alzados isométricos, del que la lámina de la que forma parte de este proyecto es la sexta de una colección que queremos que sea muy extensa y muy larga. Yo les voy a obsequiar la lámina a los que hagan la visita el sábado, pero lo que vamos aquí a ver aquí son las diapositivas, y al final voy a presentarles formalmente al geógrafo don Pedro Rubalcaba Núñez. Y bueno, pues entonces el tema que les voy a exponer se llama Templo y Exconvento de Santa Teresa de Jesús de Guadalajara. Un espacio que para los tapatíos muy viejos era entrañable. Yo todavía, ya estando en la capellanía, hablando con personas muy ancianas, o sea, de más de 90 años o centenarias, se referían a Santa Teresa como el Templo Catrín. O sea, a la par del Templo del Carmen, y no dudo que lo fuera al menos hasta 1948, es decir, cuando terminó su gestión como rector del mismo, el presbítero José María Figueroa y Luna, pariente de nuestro don José Figueroa, era su primo. Bueno, después vino una etapa larga en la que el templo fue reformado de forma profunda gracias a los buenos oficios del presbítero don José Mendoza, que lo tuvo a su cargo. El padre Figueroa estuvo de 1919 a 1948 como capellán, y el padre Mendoza estuvo de 1948 a 1982 como capellán. En una época en la que la zona centro estaba poblada, había comunidad, había vecinos, y vecinos de importancia, nada menos frente al templo, pues los esposos Levi, don Eduardo y su esposa María Teresa, con su droguería en Los Bajos, don Pedro Martínez, muy cercano al padre Figueroa, también tenía por ahí su residencia, y un tiempo largo vivió don José Figueroa en una parte del exconvento que les voy a mostrar. Pero luego el centro pues se fue quedando sin vecindario, y ahora es aquello una tristeza y una desolación. Mientras no se consiga repoblar el centro, pues no nos queda más remedio que seguir llorando lo que tuvimos y se perdió. Y se puede seguir perdiendo lo poco que queda. Bueno, pues entonces, en este tiempo que me fue asignado, vamos a ver a grandes zancadas primero lo que queda y luego lo que fue el monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Guadalajara, del que han salido otros 5 monasterios de esta rama del Carmelo que reformó Santa Teresa de Jesús en la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, para que lo ubiquen, me sirvo de este trazo ortogónico de Guadalajara, del plano ortogónico de Guadalajara, de 1903, porque aquí podemos ver las 2 manzanas que originalmente formaban un solo paño del convento de Santa Teresa, de modo que esta calle de forma abrupta partió en 2 el monasterio, luego de que fueron echadas las monjas de su casa al calor de la exclaustración de la Guerra de Reforma. Como un dato curioso, un panameño
que tendría pocos escrúpulos, don Sotero Prieto, porque fue el principal beneficiario de los bienes inmuebles incautados a la iglesia en ese tiempo. Fue el que compró por una cantidad muy pequeña el convento de Santa Teresa. Pero poco después de esa fecha le cedió a un señor, don Manuel Escandón, el convento por un dinero que le debía. El señor Escandón residía en la Ciudad de México y cuando supo que ese bien raíz en la zona centro de Guadalajara que le había dado Sotero Prieto para saldar un adeudo había sido convento y que las monjas andaban en la calle, bueno, pues se los restituyó. Y las monjas asignaron mayordomo al señor don J. Trinidad Berea, y ellas mismas, que ya eran poquitas y estaba prohibido que tuvieran noviciado, optaron por vender la manzana oriente y quedarse en la manzana poniente, porque era la que tenía anexo el templo y el claustro principal. Esta era la parte de las novicias y de la huerta del convento. Bien. Y bueno, pues las monjas, para disimular su estancia en su antigua casa, dejaron que el convento quedara en el corazón de la manzana y cercaron toda esa porción de despachos comerciales que eran de ellas, y con el arriendo de los locales, bueno, pues subsistían. Sin embargo, les decía, el noviciado estaba prohibido y entonces se fue extinguiendo la comunidad. En 1902 quedaban 2 ancianitas. Y entonces, cuando aquello parecía que estaba ya destinado a desaparecer, se le ocurre pasar a un religioso carmelita español de nombre de religión Pedro de San Elías. Se fue a recorrer toda la República Mexicana, fue el restaurador del Carmelo en México y el instaurador del Carmelo en los Estados Unidos. Y bueno, sabiendo que en Guadalajara habían existido un monasterio de varones y un monasterio de mujeres, vino a ver qué quedaba de aquello. Pues del de varones encontró que el convento, lo que quedaba del convento, porque también lo abrió una calle, lo que quedaba del convento era una cárcel, no, perdón, en ese momento era el cuartel de la policía. Y el templo lo atendía el clero diocesano. Y lo que quedaba del convento de Santa Teresa seguía siendo convento, pero con 2 ancianitas que le expusieron la situación. Pues estamos condenadas a extinguirnos, porque aunque tenemos mujeres que quisieran tomar el hábito del Carmelo, pues las leyes nos prohíben que se abra el noviciado. Fray Pedro de San Elías se le ocurrió entrevistarse con el arzobispo que acababa de llegar ese año de 1902, don José de Jesús Ortiz. Él era oriundo de Pátzcuaro y, por cierto, primo hermano de Pascual Ortiz Rubio. El señor Ortiz, antes de ordenarse presbítero, se tituló como abogado y hasta tuvo su despacho en Morelia. Luego ingresó, ya había estado antes, había cursado el bachillerato en el seminario, y bueno, sintiendo inquietud vocacional, no es que regrese al seminario, sino que pide las órdenes sagradas y se ordena, y siendo vicario judicial, se llamaba provisor en ese momento ese título, vicario judicial del obispado de Michoacán, es electo primer obispo de Chihuahua, a donde llega en 1892, al mismo tiempo que un tal don Miguel Escobedo.
que luego va a ser gobernador de Jalisco. Y se va a dar un caso tan curioso, porque el tiempo que dura de gobernador en Chihuahua, oigan, dije Escobedo y estoy mal, don Miguel Ahumada, perdónenme, fue un traspiés. Don Miguel Ahumada, el tiempo que está el coronel Ahumada, que era de Colima, en Chihuahua es el que está el señor Ortiz de obispo, y cuando el Papa León XIII traslada a Guadalajara al señor Ortiz, de forma totalmente casual, Porfirio Díaz transfiere a don Miguel Ahumada a Jalisco como gobernador y llegan al mismo tiempo. Y eso va a ser algo que permita una mancuerna de cordialidad entre el gobierno civil y el gobierno eclesiástico. Y esa coyuntura la va a aprovechar el beato Pedro de San Elías para suplicarle al arzobispo que permita la apertura de un noviciado, lo cual estaba prohibido por la Constitución, estuvo prohibido hasta 1992. El señor Ortiz Cauto le dice, mire, primero, si usted me dice que hay muchas chicas que quieren ser monjas carmelitas, pues ¿cuántas serían? Pues hay 20 chicas que quieren ser monjas carmelitas. ¿Qué le parece si en el edificio del convento se abre un colegio para mujeres, para niñas? Y estas chicas que quieren ser monjas carmelitas funcionan como maestras de las niñas. Y entonces las dejamos a prueba durante un año y ellas van a poder vivir bajo la modalidad de internado, y ni yo estoy transgrediendo las leyes que me prohíben abrir un noviciado, y podemos tener como postulantes o aspirantes a la vida consagrada a estas chicas. Y entonces las monjas, ay, perdón, bueno, miren, nos sirve, todavía no era el momento. Las monjas destinaron esta esquina para colegio de niñas, porque ya todo esto eran locales comerciales, y las chicas que querían tomar el hábito funcionaron como maestras, como custodias de las infantas, y a la vuelta de un año el obispo, viendo su perseverancia y después de examinarlas, a 17 de ellas les dio el velo de novicias. El año siguiente hicieron los primeros votos, y luego los segundos, los terceros y los cuartos votos, hasta que en 1909 se restauró con 17 monjas esta comunidad. Al año siguiente murió la última de las ancianitas, de manera que se salvó de la extinción después de que estuvo el noviciado suprimido de 1861 a 1902, el convento de Santa Teresa. Y tuvo un florecimiento vocacional tan pero tan grande que en ese año de 1909 hubo necesidad de dividirlo en dos. La comunidad así tal cual se partió, porque según las reglas de Santa Teresa no debe haber más de 21 monjas en cada monasterio, y ya cuando rebasan ese número hay que pensar en fundar otro. Y entonces se fundó un monasterio que se llama La Hoguera de Santa Teresa, que ahora está en la avenida Inglaterra y la calle de Autlán, muy cerca de la avenida López Mateos. Bueno, de ese grupo germinal que querían tomar el hábito de carmelitas, hubo una que no cuajó, una viuda de Atotonilco el Alto llamada Luisa de la Peña. No cuajó como monja carmelita, pero sí como carmelita. Y entonces, después de consultar a Fray Pedro de San Elías, él le dijo, mire, hermana, lo que usted necesita es pedirle a Dios luces y pensar las cosas, porque usted no es para la vida contemplativa, es para la vida activa. Usted lo que quiere es atender enfermos en los hospitales, asistir niños en las escuelas. Y eso es muy distinto, pero sin dejar de tener el carisma carmelitano, pues no necesariamente usted tiene que ser monja. Y fue así como nació la congregación
de Carmelitas Descalzas del Sagrado Corazón, perdón, no descalzas, de Carmelitas del Sagrado Corazón, que tienen su casa general casi muro de por medio de donde estamos ahora, ¿no? Son nuestras vecinas de aquí a 50 metros. La madre, hoy venerable, está en proceso de canonización, Luisa de la Peña, originalmente quiso ser monja carmelita descalza del convento de Santa Teresa. Pero bueno, es que ya me adelanté a lo que quería presentarles. Voy a tener que ser, pues, mucho más rápido porque creo que me quedan 5 minutos. No, 10 minutos. Ay, 10 minutos. Bueno, en 10 minutos. A ver, ¿qué les presento? Yo estoy muy agradecido con don Pedro Rubalcaba por el apoyo que me hizo con este PowerPoint, y ya verán ustedes la clase de trabajo en la que es capaz de hacer. Bueno, miren, del convento de Santa Teresa de Guadalajara, que según les dije a ustedes, originalmente formaba, juntando estas dos manzanas, un conjunto arquitectónico muy grande, pues en nuestros días se conservan, de toda esa totalidad, se conservan más o menos como se construyeron a fines del siglo XVII, la nave del templo y el claustro principal. Lo demás o fue demolido o fue brutalmente alterado. Cuando se incautó el convento, se respetó el templo, pero se puso al servicio de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y entonces, como no había espacio para que, ya todo el convento, les decía, se había vendido, no había espacio para que funcionara la rectoría del templo, esta parte pintada de amarillo se adosó a lo que originalmente era una plazoleta. Todo este espacio estaba libre y no existía esta verja, y aquí se hacía una plazoleta que va a tener un impacto histórico muy relevante, porque en este espacio fue donde Pedro Celestino Negrete, el 13 de junio de 1821, aprovechando el traslado de la imagen de la Virgen de Zapopan a la catedral, hizo pública la adhesión al plan de Iguala que habían hecho la víspera unos conjurados, y con la que pues se emancipaba la Intendencia de Guadalajara de la soberanía española. De manera que, si me apuran un poco, en este lugar nació lo que hoy es el estado de Jalisco, Al día siguiente se firmó el acta de la emancipación, que ya es un acto jurídico, el 14 de junio, pero fue en el momento en el que se hace el traslado, aprovechando la gran cantidad de personas que estaban en la plazoleta para acompañar a la imagen que arribaba a la ciudad el 12 de junio para comenzar su visita a los templos el 13 de junio. ¿Por qué el 13 de junio? Bueno, pues porque es el día de San Antonio. Y el día de San Antonio comienzan las aguas aunque no llueva. Lo saben ustedes, ¿no? Entonces, donde hoy esta Bocacalle, y antes era pues el convento de Corrido, había un nicho, y en el nicho una escultura labrada en piedra de San Antonio de Padua con un niño en sus brazos. Entonces, aprovechando la fiesta de San Antonio y que comenzaban las aguas, de aquí salía la procesión hasta la catedral. Por eso la Virgen de Zapopan se ganó el título de general a ese día, en ese lugar, porque a sus pies, sin derramar sangre, sin hacer un solo disparo, la Intendencia de Guadalajara se emancipó de la soberanía española. Bueno, ahora la escultura de San Antonio, que estaba aquí en la calle, está en una capillita dentro del templo, se policromó, se encarnó el rostro,
y tiene ahí una capillita y es muy hermosa. Es una escultura de fines del siglo XVII que se policromó, pues yo creo que a mediados del siglo XIX. Esta es la imagen titular del templo de Santa Teresa, la religiosa abulense Teresa Sánchez de Ahumada, que vivió entre 1515 y 1586, que abrazó a la edad de 20 años el hábito de monja carmelita en el convento de la Encarnación de su patria chica Ávila, pero que luego reformó a través de una experiencia de retorno a las reglas originales de la orden que se habían ido suavizando y que se llamó Descalcez Carmelitana, su familia religiosa. O sea que, siendo originalmente carmelita, ella provoca, primero en la rama femenina y luego en la rama masculina, un movimiento que en su tiempo se va a llamar la Descalcez Carmelitana. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas ramas de la familia del Carmelo no usan zapatos, no andan descalzas o descalzos, no usan zapatos, usan alpargatas, miren. Eso es todo. Bueno, Santa Teresa, mujer docta, escritora grandísima, poeta, tiene el título de doctora de la Iglesia que le dio el Papa Pablo VI, y por eso a esta escultura, que originalmente llevaba solo como atributos el libro y la pluma en ristre, después se le añadió la birreta de doctora en teología, tiene la mota blanca. Y bueno, pues el hábito de la orden es el hábito de sayal con escapulario, y para los tiempos de frío el manteo, un manteo. Este es el escudo de la Orden del Carmelo Descalzo, y es una montaña, este triángulo, es el Monte Carmelo, al norte de Palestina, coronado con una cruz. Este monte es famoso porque allí vivió el profeta Elías. Y estas tres estrellas representan las tres ramas del Carmelo, la masculina al centro, la femenina a la derecha, y los terciarios o laicos, varones y mujeres que abrazan la regla, pues la tercera. Bueno, la historia del convento de Santa Teresa de Guadalajara, en 2 minutos se las tengo que sintetizar, comenzó hace 400 años, y me da mucho gusto que pueda en esta charla conmemorar que en 1617 arribaron a Guadalajara 2 mujeres deseosas de establecer un convento de carmelitas descalzas. María Catalina Rendón y María de Linares. Estas mujeres, que habían nacido en la península ibérica, en Córdoba para más precisión, se habían avecindado en Santo Domingo. María Linares, casada, enviudó, no teniendo descendientes, y como dama de compañía a Catarina Rendón, pensaron en hacerse monjas, y monjas carmelitas descalzas. Y como lo pensaron, lo pusieron en obra. María vendió sus posesiones, dio el dinero a los pobres y solo dejó lo suficiente para embarcarse de la isla de Santo Domingo al puerto de Veracruz. Esto en 1615. Creyendo nuestras ilusas mujeres, Linares y Rendón, que
poniéndose en las manos de Dios, todo es posible. Ciertamente sí lo fue, pero tuvieron que pasar 80 años para que su proyecto cuajara. Bueno, llegan a Veracruz en calidad de beatas. Ese título, que ahora es más bien peyorativo, lo usamos con ese calificativo, se daba entonces, si ustedes le dicen a una persona, ay, pareces una beata, no saben que se están refiriendo a la categoría que tenían algunas mujeres que, sin ser religiosas, viviendo en el siglo, querían llevar un estilo de vida de separación de las costumbres mundanas. Y entonces comenzaban a usar un atuendo de lo más austero posible, una vida de lo más de máxima sobriedad, de recatamiento, de distancia de lo mundano. Bueno, cualquier mujer que lo quisiera podía convertirse en una beata. Pero cuando varias de estas mujeres, 5 o 10, querían vivir en comunidad, entonces se fundaba un beaterio. Y se le pedía permiso al obispo, a veces, de que aquel beaterio se convirtiera en la semilla de una comunidad de vida consagrada. Pero para esto tenían que pasar muchos años. Bueno, María Linares y Catalina Rendón arribaron a Veracruz con ese propósito, sin saber que en 1604 se había fundado un convento de carmelitas descalzas en Puebla, y que justo en ese momento se acababa de inaugurar otro, en 1614, en la Ciudad de México. 2 conventos de carmelitas descalzas. Entonces dicen estas mujeres, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer, pues? Y muy tristes, casi desoladas, no tenían ya dinero para regresar a Santo Domingo. ¿Y a qué se regresaban? Se quedan en el puerto de Veracruz, donde tenía que pasar un señor presbítero de nombre Manuel Ciprés, que había sido nombrado canónigo racionero del obispado de Guadalajara, que supo de unas pobres mujeres que habían querido fundar un convento en la Nueva España, pero sin éxito. Charló con ellas y hasta les propuso que lo acompañaran a la capital de la Nueva Galicia. Y como el que no tiene nada que perder, pues se echaron al camino y llegaron a esta ciudad en 1617 y en 1618, gracias a la ayuda del padre Ciprés, que arrendó una casa para que allí habitaran estas mujeres. Otras se les juntaron y fundaron un beaterio. Ese beaterio va a ser la semilla del convento de Santa Teresa de Guadalajara, pero van a tener que pasar muchos años y van a morir estas pobrecillas antes de que una mujer muy rica, doña Isabel Espinosa de los Monteros, les done los 40,000 pesos que se necesitaban para hacer la obra material del convento y tener también rentas con que subsistir. Y bueno, eso es lo que permite al obispo don Juan Santiago de León Garavito, en junio de 1690, colocar la primer piedra de esta obra. La primer piedra en los templos de los conventos se coloca en el sitio donde se va a construir el muro testero de la capilla, es decir, el altar mayor. En este lugar, dice don Matías Ángel de la Mota Padilla, que era un niño y que estuvo en la ceremonia y que tiene un capítulo maravilloso en su historia, el capítulo 52, léanlo, es maravilloso. En este sitio estaban las ruinas de una casa que había sido de uno de los conquistadores que acompañaron a Nuño de Guzmán, de apellido Sandoval, un capitán Sandoval. Y bueno, pues una casa solariega que luego quedó abandonada y que era un muladar y era un baldío y servía de covacha a una
pobrecita, alienada, que como vivía entre los hierbajos del baldío y la gente no sabía cómo se llamaba, le apodaron la Zacatitos. La Zacatitos vivía acuclillada en un muro de la derruida casa, y allí estaba todo el día hecha bolita. Y la gente compasiva le ponía ahí algún pedazo de pan, algo de comida, algo de agua. Pero lo raro de esta mujer es que en la noche, todo el día estaba así hecha ovillo, en la noche salía a recorrer todos los templos de la ciudad, que no eran muchos, y en eso invertía la noche haciendo oración en todos los templos de la ciudad. Le repito, esto lo vivió don Matías Ángel de la Mota Padilla, y él lo cuenta así de sabroso como yo se lo estoy diciendo. Sin él no sabríamos nada de esta mujer, de la que no tenemos más que el apodo. Bueno, y él dice, como cosa curiosa, que el obispo de León Garavito puso la primera piedra del convento de Santa Teresa, que es la del muro testero del templo, donde durante mucho tiempo habitó la Zacatitos, que nadie volvió a ver jamás, nunca más, el día que pusieron la primera piedra. ¿Qué le pasó? A lo mejor era el ánima de María Linares o de Catalina Rendón, ¿no?, que ya querían que se cumpliera su obra. Bueno, se construyó esta obra en 5 años, al cabo de los cuales arribaron a Guadalajara 4 monjas carmelitas descalzas del convento de Santa Teresa de Puebla, para hacer la simiente. Una venía de superior, otra de maestra de novicias, otra de ecónoma, la simiente de la comunidad que recibió pues a las beatas que ya tenían muchos años deseando que se les diera oportunidad de tomar el hábito de la descalcez carmelitana. Y así fue como se desarrolló esta obra, que tiene pues como fundador a don Juan Santiago de León Garavito. Gracias a que cuando en 1914 echaron por segunda vez a las monjas de este convento, las pinturas del convento fueron a dar al museo, que, bueno, no fueron a dar al museo, fueron a dar al antiguo liceo de varones, por mediación de Juan Ixca Farías. Se conservan muchos retratos del convento de Santa Teresa de primer orden. De lo mejor que hay en la pinacoteca del museo, viene de Santa Teresa. Y una de esas piezas es el retrato de don Juan Santiago de León Garavito. Bueno, como ya se me acabó mi tiempo, en estos 30 segundos que me quedan, les presento. En el templo de Santa Teresa se ordenó presbítero el 19 de septiembre de 1899 el poeta supremo Alfredo R. Plasencia. Y junto con él también recibió el orden sagrado el santo mártir Cristóbal Magallanes, el que encabeza la lista de los mártires mexicanos que canonizó el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en el año 2000. Y por si fuera poco, también con ellos se ordenaron presbíteros don Pascual Díaz Barreto, que morirá siendo arzobispo de México, y don Miguel M. de la Mora, literato grandísimo, que después de haber sido obispo de Zacatecas, morirá siendo obispo de San Luis Potosí. Este es el beato mártir Fray Pedro de San Elías, del que ya les hablé. Gracias a él no se extinguió el convento de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara. Él, después de vivir en México, estuvo luego de misiones en Estados Unidos hasta 1932, regresó a España, le tocó la guerra civil, lo matan en Tarragona en 1936 y el Papa Benedicto XVI lo beatificó hace 4 años. Este es el padre don José Mendoza, que restauró el templo de Santa Teresa en los términos que les dije. El padre Mendoza, como una cosa muy curiosa, él tenía un hermano, don Elías Mendoza, que fue senador y fue diputado y un gran oftalmólogo muy conocido. El padre José Mendoza fue compañero en el Liceo de Varones de José Guadalupe Zuno. Y José Guadalupe Zuno le regaló al padre Mendoza
cuando estaba reformando sus obras, dos cosas. Una bellísima imagen de la Virgen de Guadalupe del siglo XVIII, que allí, cuando vayan al templo ahí la van a ver, yo la he colocado donde estaba la cratícula para donde comulgaban las monjas. Y luego un gran retrato de San Pío X, maravilloso, de exquisita factura, que ahora tiene en su sala de recepción el arzobispo de Guadalajara. ¿Cómo son las volteretas de la vida, no? Bueno, y déjenme decirles también, como cosa curiosa, en este templo de Santa Teresa contrajo matrimonio canónico don José Guadalupe Zuno Hernández, y que sirvió a las 5 de la mañana. Antes se usaba hacer los matrimonios muy temprano, no crean que fue. Pero a las 5 de la mañana contrajo ahí matrimonio. ¿Y saben quién le administró el sacramento? El padre Severo Díaz, que era capellán del templo de Santa Teresa. Fue añales capellán del templo de Santa Teresa. Presidente presidente vitalicio, ¿no? Fue sí, bueno. Pues más quisiera seguirles platicando, pero ya se acabó mi tiempo. Nomás les voy a pasar las diapositivas así, miren. No, pues es que no debo abusar. Miren, las monjas salieron de este convento 3 veces. Regresaron en 1942 gracias a que el padre Figueroa compró por 60,000 pesos el convento. Everardo Topete ya tenía el decreto de demolición de todo este conjunto, y esto se convirtió en una escuela de la Amiga Obrera, una escuela para niñas de tinte socialista, pero como no hubo niñas que fueran a la escuela, entonces quedó abandonado el convento mucho tiempo. Y Everardo Topete quería hacer aquí un teatro popular en todo este conjunto. Pero cuando lo supo el capellán del templo, el padre Figueroa, se fue a la Ciudad de México y consiguió que la autoridad federal prohibiera al gobierno de Jalisco la destrucción de este monumento. Y entonces se valió de interpósita persona para comprar el convento por 60,000 pesos. Y las monjas que se habían ido a Estados Unidos, a San Francisco, California, donde fundaron otro monasterio, casi todas quisieron repatriarse y vivieron aquí hasta 1977, año en el que le vendieron el convento y todos los locales que lo circundaban al abogado y notario público Pastor Padilla. Pastor Padilla empezó a demoler el convento por esta parte. Pero según me cuenta Armando López Portillo, que es descendiente directo de doña Isabel Espinosa de los Monteros, al ver aquello le habló a su parienta Margarita López Portillo, y entonces vino el ejército, se evitó la demolición del convento y estuvo abandonado muchos años, hasta que luego lo han hecho un restaurante, luego ahora quieren hacer un hotel boutique, y bueno, pues ya veremos en qué termina esa historia. Por lo pronto, aquí están. A mí se me hace una gran ironía que las monjas hayan abandonado su casa, que había sobrevivido tantas vicisitudes, para irse a la colonia Monraz. Oigan, son 12 mujeres. Digo, si en el corazón de una manzana no pueden vivir 12 mujeres, pues, ¿de qué se trata, no? Y ya me imagino lo que estarán pagando en la Monraz de predial, de jardinero, de agua. Pobrecillas, no creo que digo, yo no lamento mucho que eso haya pasado. De manera que al irse las monjas, pues se quedó el templo en un estado de desolación y de abandono mucho tiempo. Quiero que sepan que en su momento Fray Antonio Alcalde, como sabía que tenían que embalsamar su cadáver, y al embalsamarlo pues había que remover muchas partes internas de su cuerpo, dispuso que su corazón fuera el convento más pobre de la ciudad, el de las Capuchinas, pero luego quiso que sus ojos fueran al de sus hermanas de hábito, las monjas dominicas de Jesús María, y que su lengua fuera a Santa Teresa. ¿Por qué su lengua? Bueno, pues por la alabanza, ¿no? La alabanza.
Bueno, miren, esto que es hermosísimo y es obra de don Pedro Delgadillo, geógrafo, estupendo geógrafo, se lo recomiendo para cualquier tipo de proyectos de esta naturaleza. Nos presenta el coro alto y el coro bajo con esta cúpula maravillosa, la capilla de los patronos del convento, doña Isabel Espinosa de los Monteros y sus descendientes, y los 4 tramos que forman la nave del templo, que antes del presbiterio tiene este cupulín, las fachadas laterales como corresponde a los conventos de monjas, el parche de la rectoría que se hizo en 1862, las portadas pareadas a las que acabo de hacer alusión, la única torre del convento, los conventos femeninos aprovechan que el ingreso de todas las iglesias es al pie de la iglesia, ¿no? Del pie de la iglesia y luego el muro testero. Pero los conventos, los templos de los conventos de monjas, para no romper la clausura, se convierten en sotocoro y coro alto. Esa verja se puso después de, cuando ya no fue esto la plazoleta de Santa Teresa. Al convento de Santa Teresa le apodaban el Mesón de la Virgen por las razones que ya expuse. Miren el trabajo de don Pedro Rubalcaba. Es montaje geométrico de alzados y planta arquitectónica. Bueno, la última gran modificación del templo la hizo el ingeniero Luis Ugarte Vizcaíno, y en 1952 el padre Pedro Castellanos, arquitecto grandísimo, como ustedes lo saben muy bien. Pues ¿cómo voy a dejar en el tintero esto, don Pedro? Miren. La capilla de los patronos del monasterio, que se llama del Señor del Perdón, porque a su paso por Guadalajara, Fray Antonio Margil de Jesús venía de Guatemala a fundar el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Zacatecas y les dejó de regalo a las monjas carmelitas descalzas un crucifijo maravilloso. Esa es la capilla del Señor del Perdón. Y es la única capilla en Guadalajara que sigue siendo bóveda sepulcral de los fundadores del convento. Es decir, todavía, Armando López Portillo, entre otros, ¿no?, van los descendientes de doña Isabel Espinosa de los Monteros y todavía se han hecho enterramientos en fechas cercanas de descendientes de doña Isabel Espinosa de los Monteros ahí. Ese caso yo creo que es único en México, yo no sé de otro. O sea que desde el siglo XVII vengan usufructuando ese patronazgo, después de tantísimas vicisitudes. Entonces ahí está la capilla de los patronos, es ese, el crucifijo del Señor del Perdón, el original lo tienen ahora las monjas de Santa Teresa, antes de irse se lo llevaron. El pintor Felipe Castro, que tenía una hermana monja, fíjense, Felipe Castro tuvo 2 hermanos nada más. Su hermana fue monja carmelita descalza en Santa Teresa y su hermano fue fraile franciscano. Él hizo las pinturas que circundan el altar del Sagrado Corazón con tema pasionario. Este altar está dedicado a la Virgen del Carmen. Aquí está Santa Teresa, la titular del templo. Y aquí está Santa Teresa del Niño Jesús en una esculturita que regaló la señora doña Teresa, María Teresa García Villegas, la esposa de don Eduardo Levi Villegas. Es este. Y ahora está en el retablo principal. El padre Figueroa mandó hacer entre nubes la transverberación de Santa Teresa, que estuvo muchos años colocada en esta parte. Yo pedí permiso para bajarla y restaurarla, y al hacerlo descubrí que aquí estaba un estuco maravilloso dorado, y entonces reubicamos esta pieza y la dejamos en el coro bajo con notables ventajas
para el conjunto escultórico y para el templo, porque ahora se puede apreciar desde el coro bajo de una forma muy detallada ese conjunto que antes de tan alto que estaba no se le veía nada y estaba siempre tapado de tierra y de eyecciones de los animales, ¿no? No había forma de asearlo. El padre Mendoza mandó a colocar un órgano alemán de la casa Walker, que tiene 650 flautas y que me tocó restaurar y que es un instrumento musical dilecto. Es una de las 3 pinturas que hizo Felipe Castro. Hay vitrales en las capillas laterales. Esta es la rectoría y bueno, acá el aposento del pobre padre capellán. Mi casa desde hace 10 años. El escudo de la orden que está en el muro testero. Muchas gracias, Dios se los pague. Pues muchísimas gracias, padre Tomás de Híjar, por su excelente presentación. Como ven, el patrimonio siempre nos encanta. O sea, a la hora que empezamos a escuchar toda esta información, nos provoca que queramos irlo a conocer, a reconocer otra vez, a cuidar, a proteger, a no permitir que nos lo destruyan, como está pasando ahorita en Guadalajara. Entonces, bueno, quiero agradecer la presencia de la licenciada Pilar Sánchez Alfaro y del expresidenta y del doctor Eduardo Velasco Briceño, también expresidente de nuestra sociedad. Y bueno, pues yo le voy a dar su diploma y usted me da el mío, ¿le parece bien? Bueno, pues un reconocimiento a la doctora Adriana Ruiz Rasura por el empeño y el talento de podernos regalar estas sesiones. Felicidades. Gracias. ¿Y el del padre? Ay, perdón. Y bueno, yo le entrego este reconocimiento al padre y licenciado Tomás de Híjar Ornelas por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de los Jueves de Patrimonio Cultural con la conferencia Los Barrios en torno a conventos femeninos, Santa Teresa y la Biblioteca Iberoamericana. Muchísimas gracias, padre, ha sido una excelente presentación, se lo agradezco muchísimo. ¿Nos voy a invitar para el sábado? Sí, ahorita. Bien, pues siguiendo con la orden del día, el martes que entra, los avisos son el martes que entra tenemos la conferencia La Mirada Privilegiada, una conexión entre ciencia y arte a cargo de nuestro consocio, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Y el jueves tendremos la presentación, el jueves 5, del trabajo de ingreso al capítulo juvenil del maestro de Diego Salvador Figueroa Pardo, titulado Entomofagia, una alternativa para satisfacer la demanda alimentaria del futuro. Este término, para los que no lo conocían como yo, que le pregunté qué significa, es el comer insectos y todo lo que te provoca de ventajas el comer, y supuestamente vamos a comer insectos. Entonces, bueno, están invitados los que quieran venir. Y bueno, y en el mes de julio terminaremos nuestro jueves, bueno, será la sesión del jueves de patrimonio con los barrios de San Francisco, San Agustín, y aprovecharemos también, con los templos de San Francisco, San Agustín y Santa María de Gracia. Estamos viendo la posibilidad de que nos permitan entrar a San Francisco, que creo que todavía está cerrado al público, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que no. Entonces, creo que está muy dañado, tengo entendido, ¿verdad, padre? Es una verdadera tragedia lo que está pasando en San Francisco. Y bien, el sábado, no se les olvide, a las 10:30 nos vemos en la biblioteca, a la entrada de la biblioteca, y después de ahí está a una cuadra, caminaremos con el padre, y el padre nos va a llevar por todo el templo, porque queremos conocer todos los que... de las monjas, el coro alto, la boda sepulcral de los patronos del convento, todo. Y les voy a obsequiar la lámina con el diseño de don Pedro Delgadillo a los que vayan también. Muchas gracias, padre. Don Pedro Rubalcaba, no sé por qué le cambié, don Pedro Rubalcaba que está aquí. Pues muchas gracias, padre. Entonces, los esperamos el sábado y bueno, pues los invitamos a un convivio aquí a un costado. Sí, padre, adelante. Miren, yo solo quiero enfatizar la importancia y la conveniencia que tomen parte en la conferencia del martes, la del doctor don Julio Sierra,
porque con mucho esfuerzo ha montado un museo de las ciencias y también con muy buena disposición ha abierto un capítulo que para los involucrados en la restauración de bienes muebles está resultando portentoso. El hacerle tomografías a las esculturas, sobre todo en materia orgánica, las esculturas en madera o en otro material orgánico. Pero todo comenzó por un proyecto en el que se vio involucrado la escultura de Jesús Nazareno que se venera en el Templo de la Soledad, que unos decían que era de tal fecha y otros de otra, que era de pasta de caña de maíz, que no era. Se metió a hacerle la tomografía y bueno, pues no se imaginan lo asombroso que es ver el interior de una escultura, las técnicas de manufactura, el estado de conservación, en fin. Entonces, de eso es la exposición que tiene el doctor en su museo y de lo que va a hablar el martes, así que hay que venir. Bien, pues muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, agradezco su presencia y damos, siendo las 9:20, cerramos esta sesión. Gracias, buenas noches.